Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por venir. Me sumo, no quiero ser egoísta, pero realmente para nosotros es muy especial la presencia del teniente coronel Nani acá. Lo hemos ido a visitar en su cautiverio, en su casa, y es una alegría para nosotros que pareciera que hay algo de justicia todavía y hoy lo tenemos acá presente en libertad. Bueno, yo en primer lugar, más que presentar el libro, lo que quiero hacer es agradecerle a Nico por habernos vuelto a elegir para presentar sus libros, para contarnos todas las cosas que tiene para contarnos, por supuesto, a las autoridades del Círculo Militar por volver a prestarnos este salón. Nuestra última actividad presencial también la hicimos acá, también con Nico, en 2019, en noviembre. Así que, pandemia mediante, nos volvemos a encontrar en este salón. Le quiero agradecer a Nico a nivel personal y como presidente de Cruz del Sur por haberme invitado a participar, más allá de la organización, como orador de este evento. Nosotros en Cruz del Sur somos un grupo de jóvenes que intentamos hacer lo que tenemos que hacer: formarnos y formar jóvenes para dar esta batalla cultural en la defensa de nuestros valores. El reconocimiento de Nicolás, invitándome a mí como presidente de Cruz del Sur a estar acompañándolo acá, es un gran honor y nos muestra que vamos por el camino correcto. Yo, más que presentar el libro, le quiero agradecer a Nico por este libro. La Guerra Civil Argentina, para nosotros los jóvenes, yo vengo de una generación donde a nosotros nos enseñaron que un día un grupo de militares malos se levantaron con ganas de perseguir jóvenes idealistas, de matarlos, y varias cosas más, como si antes no hubiese pasado nada, como si este grupo de militares un 24 de marzo de golpe se cruzaron y se levantaron y empezaron a perseguir gente. Yo soy de esa generación de jóvenes, y cuando digo que le quiero agradecer a Nicolás por este libro, le quiero agradecer porque este libro para nosotros los jóvenes es un escudo ante este relato. ¿En qué sentido? Nosotros, y en Cruz del Sur lo hacemos, como jóvenes, necesitamos de personas como Nicolás, que con su trabajo, con los otros libros que han publicado, con este libro, nos puedan ayudar a conocer esa historia que, de vuelta, el relato no nos quiso mostrar, y incluso falseó para vendernos justamente un relato. Yo creo y estoy convencido que Argentina no tiene futuro si no cerramos el capítulo de los 70. Cerrar el capítulo de los 70 no quiere decir ni olvidarse, porque aquellos países que olvidan su pasado no tienen futuro, ni tampoco quiere decir falsear la historia. Cerrar el capítulo de los 70 quiere decir reconocer lo que pasó en nuestro país, la verdad completa, la historia completa, como decimos, entender ese pasado, aceptarlo, por más que obviamente hay un montón de cosas dolorosas y que cueste incluso recordar, pero si no, nosotros no reconocemos la historia completa y seguimos viviendo parados en una grieta entre una historia impuesta desde el Estado, con un montón de dinero de nuestros impuestos ahí financiándola, y un montón de personas que hicieron lo que tenían que hacer y pasan los últimos días en prisión, personas como yo que van a visitar a sus abuelos a la cárcel o a sus casas presos. Si no entendemos que esa historia no puede continuar así, que se debe contar la historia completa, y que si no contamos la historia completa, Argentina no va a solucionar ese problema, yo estoy convencido que de vuelta Argentina no tiene futuro. Nosotros, los jóvenes, de mi edad, 30 años para abajo, somos la primera generación de argentinos que no es ni participante directo ni indirecto de esa época. Es decir, tenemos la gran oportunidad de cerrar esas grietas y de no permitir, en algún sentido, heredar de las generaciones anteriores esas grietas, esas divisiones que hoy las seguimos viendo con respecto al tema de los 70. Pero, de vuelta, fuimos víctimas de un relato impuesto por el Estado, impuesto en los colegios, impuesto en las facultades, para contarnos una parte de la historia y encima deformada. Cuando decía al principio que este libro es un escudo, es porque cuando Nicolás se pone a trabajar en esto, él me contaba que lo escribía justamente para los jóvenes, que era su última obra de los 70, después de haber escrito varios libros, y es por eso que yo le agradezco, porque nosotros
tenemos como jóvenes que saber aprovechar la oportunidad que tenemos de tenerlo a Nicolás y a varios otros contándonos las cosas que no nos contaron en nuestros colegios, contándonos las cosas que no nos contaron nuestras facultades, e incluso, no es mi caso, pero en muchos casos, que ni siquiera se han contado en la familia, que se ha bajado ese relato tergiversado, falso y con sed de venganza que hoy sufre la Argentina entera. Porque, insisto, si no solucionamos el tema de los 70, si no buscamos la concordia entre los argentinos, Argentina no tiene futuro. Y yo creo que Argentina sí tiene futuro si nosotros los jóvenes, de vuelta, aprendemos de nuestra historia, de los errores, de los aciertos, la honramos, la aprendemos a valorar, buscamos la concordia entre los argentinos, no la olvidamos, porque si la olvidamos no hay futuro, y de esa manera vamos a poder salir adelante como país, y como jóvenes, de vuelta, olvidándonos de estas grietas, pero no de la historia, vamos a poder construir el país que Argentina se merece, el país que alguna vez supimos ver y el que todavía también estudiamos más atrás en la historia. Es a partir de la historia de nuestra patria que nosotros debemos pararnos y construir nuestro futuro. Porque Argentina tiene una historia gloriosa y tiene una historia gloriosa que debemos repetir y mejorar incluso. Si no estamos dispuestos a dejar de lado la mentira, si no estamos dispuestos a dejar de lado la mentira, si no estamos dispuestos a entender que las cosas no sucedieron así de un día para el otro, un grupo malo de gente, y que hay todo un contexto atrás, y que hubo toda una preparación, y que probablemente se hayan hecho cosas mal, pero que hay muchas cosas que no se están contando y que este libro sí cuenta, Argentina no sale adelante. Así que yo insisto y cierro, le quiero agradecer a Nicolás por regalarnos a los jóvenes la posibilidad de tener libros como este, fáciles de leer para los jóvenes que no vivimos en esa época. Yo personalmente se lo di a un montón de gente que me preguntaba por qué estás tanto con esos temas, y cuando salí, acá está, léelo y vas a entender por qué es tan importante. Y tengo la esperanza de que si los jóvenes sabemos aprovechar este libro y toda la obra de Nicolás y de tantos otros, realmente podamos escudarnos, por así decir, ante ese relato que nos quieren imponer, que podamos hacer frente a no heredar de vuelta ciertos enfrentamientos de las generaciones que nos anteceden, de vuelta, conocer la historia entera, completa, sin, como siempre decimos, sin tanta memoria y con un poco más de historia, con un poco más de verdad, y así vamos a salir adelante. Yo celebro que haya personas dispuestas, como Nicolás, a enfrentar este pensamiento único y dejen estos libros tan importantes para que triunfe la verdad y no la venganza. Así que gracias, Nico, por tu trabajo. Este libro honra la memoria de los héroes que lucharon por nuestra patria, que en ese momento dijeron acá estoy y defendieron nuestra bandera ante el ataque de los apátridas que querían destruir justamente nuestra patria. Y cierro de vuelta, perdón por repetirlo, pero espero que los jóvenes, y especialmente los que están acá presentes, sepamos aprovecharlo y nos sirva de impulso para difundir también la verdad, porque la verdad no es para que nos la quedemos, sino también para que la difundamos. A fin de cuentas, como dice el Evangelio, la verdad nos hará libres. Muchas gracias. Yo quiero puesto esto, si no tengo esta cosa. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Acá? ¿Se escucha? No, no. Hola, hola. Es que no se puede, no se puede escuchar. Hola, hola, hola. No se puede subir el volumen. ¿Sí? Hola. Bueno, si no lo saco. Pero como yo soy muy de hablar con las manos, me complica estar con el micrófono, pero si no, igual creo que alcanza con mi voz. Supongo que se escucha de todos lados, ¿no? Déjamelo por acá. Hola, hola, hola. Sí, lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Hola, hola.
que sacarlo entonces. Hola, hola. Bueno, bien, entonces, se hace lo que se puede. Buenas tardes. Cuando venía para acá, me acordaba de una charla que tuve hace muchos años con un viejo dirigente peronista, con perdón de la palabra, por lo de viejo digo, que me dijo, al ser humano le encanta hablar de sí mismo. Yo era muy joven, pero me quedó la idea, ¿no? Me quedó la idea, y pasaron los años y me di cuenta que algo de eso hay. Y hoy lamento tener que darle la razón a un peronista, pero voy a hablar de mí ahora. Y les voy a decir que estoy encantada de estar acá, y no es una frase populista ni para sembrar así empatía con el público, sino para decirles que es, en mi caso, supongo que debe ser el de muchos, por lo que se dijo anteriormente, el reencuentro con la gente, en términos así, de volumen, después de la cuareterna. O sea, casi 2 años que no me juntaba con gente, y bueno, y encima en este contexto, ¿no? Mucho mejor, ¿no? O sea, no fui a la cancha de River, que hubiésemos sido muchos más, pero estamos acá y es mucho mejor. Así que agradecida al Círculo Militar por recibirnos, y claramente a Cruz del Sur por organizar esto, y a Nico por convocarme a presentar su libro. 2 palabras sobre el libro, para no aburrirlos. Quisiera empezar haciendo una pequeña corrección. No quiero decir con esto que voy a criticar al autor, pero hay una pequeña desinteligencia, a mi criterio, con el título. El título que utiliza Nicolás es La Guerra Civil Argentina, los 70 que oculta la corrección política. Yo creo que se queda corto, que es benévolo cuando dice corrección política. El que niega la verdad, el que miente, es un canalla, no es correcto, no es una corrección política, es mucho más que corrección política. Es gente deleznable, que es lo que son todos los que repiten la historia oficial, el relato de la mentira de los 70. Ocultan la verdad. Entonces eso es mucho más que corrección política. Por lo menos lo que abunda es cobardía. Y eso es lo que encuentro yo en general, por ejemplo, en el mundo de la política, que es el que más transito. La cobardía, porque callan, por lo menos callan. Algunos reconocen que hay una historia mal contada, pero callan. Así que por lo menos cobardes. Aclarada esta pequeña desinteligencia, les cuento 2 líneas del libro, porque supongo que la mayoría, los veo casi todos con el libro, lo deben haber tenido el gusto de leerlo como me pasó a mí, y si no lo leerán en los próximos días. ¿Qué puedo decir? Que es un exhaustivo y pormenorizado relato de hechos, que es muy importante. Esto Segundo lo mencionó, hechos, datos, no es que el relato de la historia, sino los hechos con fechas, con lugares y con nombres. Hablando de lugares y de nombres, también esa danza de lugares y de nombres agobia. A mí me produjo un agobio el hecho de ver las mismas personas, o los hijos de las mismas personas, ahora dando vueltas por la realidad política argentina. La verdad que me agobia. No digamos en el caso actual, digamos, una de las partes del libro habla sobre Tucumán, o sea, tierra liberada que teníamos en la época de los 70, que fue protagonista de la lucha antiterrorista.
y ahora tenemos un presidente tucumano, miren qué casualidad, y casualmente de la peor calaña, o sea que bromas aparte, ironías aparte, que a mí en el fondo me agobia. Y acá me sale la analista política, ¿no? Entonces digo, Segundo hablaba de contar bien la historia y de cerrarla finalmente, ¿no? Entonces, creo que aquí está la razón de por qué las heridas no se cierran ni se van a cerrar. Ah, claro. Segundo tiene 20 y pico y yo tengo un poco más. Creo que no se cierran porque no está contada la historia verdadera. Entonces, mientras no se cuente la historia verdadera, esa grieta y esa herida no se va a cerrar nunca más. Y no me hago la defensora de las víctimas porque yo, gracias a Dios, soy una víctima directa, porque soy argentina, pero no soy, acá veo caras de víctimas directas. No sería capaz de ponerme el sombrero de representante de víctimas cuando no tengo víctimas en la familia, pero sí que hay muchos representantes de víctimas que todavía están dando vueltas, y víctimas que están presos hace 10 y 20 años, y esos entonces, mientras no haya justicia para todo eso, las heridas no se van a cerrar. De allí coincido de vuelta con Segundo, el enorme aporte que hace Nicolás a la verdad, que es lo único que podemos hacer nosotros desde el lugar que ocupamos, las letras, la difusión, que es escribir sobre la verdad, y bancarnos, no me quiero hacer la víctima, pero bancarnos lo que nos cuesta ese lugar que queremos ocupar, de defender la verdad, cueste lo que cueste. Dicho esto, llega un punto en que yo dije, bueno, la verdad que es fantástica esta convocatoria, pero en realidad la gente que lo va a ver a Nicolás, y lo quiere escuchar a Nicolás porque es su público, es una partecita. Los que tuvieron suerte de estar cerca y en Buenos Aires para poder estar, por supuesto que tiene muchísimo más, pero digamos, el protagonista es Nicolás. Entonces le dije, ¿sabes qué, Nicolás? Yo no voy a hacer una perorata porque no van a escucharme a mí, te van a escuchar y a ver a vos. Entonces le propuse hacer como una pequeña entrevista o un debate para escucharlo a él. Así que si les parece bien, pasamos a ese segundo paso, que es el principal, que es escucharlo al autor. ¿Ok? Muchas gracias al Círculo Militar. ¿Se escucha? ¿No? Se escucha bien. Muchísimas gracias a todos, tantos amigos que veo y que he podido saludar cuando entré. Hace 2 años terminábamos acá con Segundo, antes de la pandemia, y desde entonces yo estuve resguardado prácticamente, y escribí este libro durante 1 año, y fue publicado en diciembre. En diciembre ya estábamos en pandemia. Lo que pasa es que uno decía, bueno, diciembre es una fecha muy mala para editar un libro. Uno tiene que esperar que pase el verano, marzo, abril, cuando el año empieza a transitar. Y además no lo podía presentar porque estábamos todos guardados. Entonces digo, ¿y a mí quién me garantiza que el año que viene lo voy a poder presentar? Yo lo edito igual. Hicimos 2 presentaciones por Zoom. María tuvo la generosidad una vez más de acompañarme, de aceptar presentarme el libro en ese momento con Gómez Centurión. Hicimos otra presentación por Zoom también con Vicente Mazot y Agustín Laje, pero presentaron libros por Zoom
la verdad que no tiene gusto a nada, no tiene gracia. Es algo que pero bueno, de alguna manera había que darle la difusión posible. La distribución iba a estar distribuido nacionalmente, se vendió en Cúspide, está en Cúspide, pero no pude hacer una gira, no podía moverlo a eso. Y mi segundo me llama generosamente con la idea de presentar el libro. Y la realidad, bueno, me encantó, ahora que ya se terminó la pandemia, según el imbécil que tenemos en la Casa Rosada. No lo digo yo, lo dicen los militantes kirchneristas, un mequetrefe, un ocupa, es lo que ellos opinan del presidente que tienen. Se terminó la pandemia, entonces ahora nos podemos dar el gusto de juntarnos y de poder compartir presencialmente un momento. Yo tenía varias cosas para contarles también, pero como María propuso esto, vamos a abrir el juego. No sé qué quieres saber de mí. Habría que ver qué se puede saber de vos, pero bueno, quisiera pensar qué quiere saber la gente que está acá sobre vos y sobre el libro. Digamos, usemos el libro de excusa, ¿no? Porque creo que la gente quiere saber otras cosas además del libro. Pero hablando en serio, ¿no? Sobre el libro, ¿cuál es la intención tuya cuando escribís sobre los 70? Porque yo pensaba esto, ¿no? Segundo dice, yo soy de una generación que no viví eso. Vos tampoco la viviste. Yo era muy chica, otros que están por acá, alguno debe haber sido grande en esa época. O sea, es transversal ya esto. O sea, desde los que no lo vivieron hasta los que lo vivieron, y sigue este tema, ¿no? Entonces, ¿qué te movilizó a vos y qué te deja escribir sobre los 70? ¿Ok? Sí. Bueno, voy a hacer un rapidísimo raconto. Muchos me conocen desde hace muchos años. Vos me invitaste a tu programa de televisión en el 2004, ahí te conocí, en Política y Economía, con el recordado Armando Rivas. Cuando salió este libro, que yo tenía 28, 29 años y justo empezaban los juicios, Néstor Kirchner expropiaba la ESMA, se bajaba el cuadrito, era una época complicada, todos los medios de comunicación eran alcahuetes y estaban sometidos al régimen del canalla de Néstor Kirchner. Y Clarín era el pasquín oficial, no hacía falta página 12, había que leer Clarín, era suficiente como para leer lisonjas y alabanzas al régimen naciente. Y de repente había un pequeño sector, yo tenía el librito escrito, La otra parte de la verdad, que era un librito, a mí me apasionaron los 70, no los viví, pero fue nuestra guerra civil. Así como en España hay tantos libros sobre la guerra civil española, a pesar de que eso fue en la década del 30, sobre la década del 70 es impresionante la cantidad de libros que hay. Hay un autor que murió hace muy poco, Enrique Díaz Araujo, que escribió 4 tomos sobre este tema, y se tomó el trabajo de contabilizar la cantidad de libros y a favor de la subversión hay 700. A favor de los militares habrá unos 30 y 30 neutros, más o menos. Después se escribieron algunos más, porque esto tendrá 10 años esta contabilización. Pero bueno, esto pone de manifiesto que además muchos de los libros que se escribían mostrando el enfoque militar eran de circulación restringida, editados por el círculo militar, eran para consumo interno, no eran para divulgación masiva. Y yo hago un libro, que fue La otra parte de la verdad, que es un libro que tiene mucho más opinión que documentación, porque yo, primero que estudiaba Derecho mientras lo escribía, y lo termino cuando me recibo,
Y yo no tenía plata para comprar libros, no podía ir a una librería y comprar 20, 30 libros sobre los 70 y documentarme y ampliar el conocimiento y poder tener mejores y mayores argumentos. Por otro lado, Internet era algo restringido. Hoy vos querés saber qué opina Firmenich, lo apretás en YouTube y tenés 20 reportajes para saber su concepción, su manera de pensar. Era otra época. En ese momento, un gran argentino que tampoco está con nosotros, que fue Florencio Varela, se encariñó, se volvió loco con el libro, ayudó a conseguir el dinero, se editó ese libro, se hicieron 10.000 ejemplares. Yo digo, ¿a quién le va a importar esto? Y 5 meses después me lo presentaba en un auditorio enorme con 1.000 personas Bernardo Neustadt, en la segunda edición. Para los más jóvenes, Bernardo Neustadt era lo que hoy podría ser la nata, no en el sentido ideológico del término, sino en el sentido de la envergadura que tenía, como era el periodista más importante, más, digamos, emblemático de la época. Ahí me di cuenta, yo estaba recién recibido de abogado, que podía trabajar de escritor, porque había un sector muy importante de la población ávido de tener un libro, una herramienta, una voz que no fuese la de los medios del sistema. Cuando vos hablabas de los políticos que son unos canallas, yo incluiría al establishment periodístico, que ha hecho un daño terrible a la verdad histórica. Ahora, yo digo, los 700 libros que se escribieron a favor de la subversión, uno dice, bueno, los libros los leen solamente miles de personas, no es lo mismo que un canal de televisión, no es lo mismo que, digamos, es como que los libros están restringidos a un público que primero se moviliza para comprarlo, segundo lo tiene que hacer el esfuerzo intelectual de leerlo, pero lo que pasa es que para mí eso va generando en la intelectualidad influyente un pensamiento, y después esos son los que repiten en las cátedras universitarias, en los medios de radiales, gráficos, en un blog de internet, repiten e influyen sobre un montón. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba 6, 7, 8, algunos decían, bueno, no importa, lo mira el 1% de la población. Sí, pero es el 1% de la población que lo mira, es el 1% de la población intelectualizado que después, desde su zona de influencia, desparrama el mensaje que está recibiendo. Yo creo que esa es la función que tienen los libros, y eso es lo que hicieron durante muchos años todos los escribas prototerroristas a favor del terrorismo, los que tergiversaron la historia, los que mintieron con la historia, y como decía Morraz, un error y una mentira que no nos hemos tomado el trabajo de desenmascarar, han adquirido la autoridad de lo verdadero. Entonces, para el grueso de la gente, la gran mentira de lo que fue, de lo que se dice que pasó en la década del 70, son verdades instaladas en donde cuestionarlas te cuesta tu trabajo, tu cátedra universitaria. Si tú estás en un juzgado, un ascenso, si sos juez, estás en un jury. Es decir, estamos sumamente condicionados. Si sos funcionario de la provincia de Buenos Aires y no decís que hubo 30.000 desaparecidos, aunque hayan sido 6.348, según un informe del propio Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos, está violando una ley provincial, y así sucesivamente. Todo está condicionado. Y yo escribí 3 libros sobre los 70, después me agoté, y empecé a escribir, me pagaron para escribir sobre biografías sobre personajes de América Latina. Escribí una sobre Chávez, una sobre Evo Morales, otra sobre Rafael Correa. En ese momento yo lo tomaba como un trabajo sumamente aburrido, porque no eran personajes atractivos, digamos, había aspectos interesantes, pero digamos, yo trabajaba lo mejor que podía y me documentaba todo lo que podía, pero no me parecía algo divertido, un desafío intelectual, ni nada por el estilo. Eso me hizo salir un poco de la Argentina y ir a otras latitudes. Eso fue como consecuencia de una biografía que escribí sobre el Che Guevara, que era un poco el faro de mucho de lo guerrilleros de la década del 70. Después escribí con Agustín
el libro La farsa, ¿cómo se llamaba? Cuando el relato es una farsa, en el 2013. En el 2015 hice una biografía que me gustó mucho hacerla sobre Perón, que vos me la presentaste con López Murphy, ¿te acordás? En el Club del Progreso. Y en el 2016, en esta misma sala, con Agustín Laje y Gerardo Palacio Hardy, y sacamos el libro negro de la nueva izquierda, que vos después en una segunda presentación otra vez te molesté, te obligué a leer, y con Seferino Reato hicimos una segunda presentación. Pero todavía el tema no estaba claro, lo que se venía, lo que era el feminismo, la ideología de género. Eso no estaba claro, nosotros no lo sabíamos explicar, todavía no había explotado, y de repente, unos meses después, explota el tema, explota a escala internacional, y yo estuve 4 años viajando en giras interminables, con Agustín por todo el continente, incluyendo Estados Unidos y España. Fue traducido al portugués, traducido al inglés, editado en 15 países. Me cambió la vida, porque fue una experiencia impresionante y fue sin querer. Nosotros hicimos 1000 ejemplares. Nunca, jamás sospechamos el fenómeno que se iba a dar, con un aditamento muy importante. El 90% de la gente que nos iba a ver eran jóvenes, eran chicos. Todavía eso no había pasado en Argentina hasta que Cruz del Sur organiza una suerte de conversatorio con este libro como excusa en la rural, donde fueron 1000 chicos. Vos te acordarás muy bien. En la Feria del Libro, y después vos estabas en un evento que se hizo en el Teatro Belgrano, que estaba también Javier Milei. Llegó un recambio generacional muy grande, explotó el fenómeno de la ideología de género, y además hubo una derechización de la juventud que se hartó de la imposición del engaño progresista, desde los medios de comunicación, desde las cátedras de secundaria, universitaria, desde el discurso de la clase política, y eso es un fenómeno internacional. Entonces, yo mismo, cuando me leo a mí mismo y leo libros viejos, yo era chico y redactaba de una manera y tenía un enfoque y un paradigma y una formación intelectual muy inferior a la que puedo tener ahora. Entonces dije, bueno, los libros que había escrito sobre los 70 estaban agotados y yo no los quería reeditar porque consideraba que escribo mucho mejor, que tengo otros recursos para documentarme, que tengo toda una experiencia de vida transitada, y que todo eso podía ser mucho mejor explicado, mucho mejor documentado, mucho mejor defendido, mucho mejor argumentado, y además contaba con la tecnología que hay hoy para poder conseguir información, no solamente apretar 2 botones, cuando en el año 2004, 2006 eso no existía como. Ahí está Roberto Castellano, presidente de Provida. Gracias por venir, Roberto. El trabajo que has hecho a favor de la vida, en contra del aborto. Y entonces dije, bueno, voy a volver a los 70s, ya pasó mucho tiempo, muchos años desde aquellas épocas, y cuando yo me sentía agobiado, ya eso se me había ido, porque fueron 3 libros consecutivos. Entonces estaba como más despejado, más tranquilo. Quiero aclarar que de las giras tremendas que hicimos con Agustín, yo terminé muy mal de salud, estoy recién recuperándome, la pasé mal, fueron extenuantes, agobiantes, de lucha permanente, de combate, de batalla cultural, de dormir 3 horas por día durante un mes entero, por ejemplo, y tomar un avión por día. Era una experiencia fascinante, pero muy insana. Y bueno, y estuve todo un año haciendo este libro que salió en diciembre y que lo presentamos hoy. Y para mí, yo se lo recomiendo mucho a los jóvenes, porque como yo tampoco viví la década del 70, yo explico todo. Cuando hablo de tal personaje, explico quién es ese personaje. Porque alguien que lo vivió le puede parecer una obviedad la explicación que yo doy, pero yo me la doy a mí mismo también. Entonces, creo que en la facultad yo aprendí a resumir mucho,
Entonces está muy completo, eso es lo que yo considero. Una aclaración respecto de eso que me olvidé de comentar. Casualmente, no solamente está la descripción de los hechos muy severa, sino que hay, que es la parte creo más rica del libro, porque los hechos, como vos decís, por ahí en internet uno los puede encontrar, hay la mirada y la descripción psicológica y sociológica de los terroristas, de lo que pensaban, de cómo vivían puertas adentro, de qué pensaban de los homosexuales, por ejemplo, y cómo los denostaban. O sea, todo este relato mentiroso de hoy, cómo vos lo desarmás diciendo lo que ellos decían sobre las cosas que ahora levantan las banderas opuestas, ¿no? Entonces hay un tema muy interesante sobre lo psicológico y sociológico de esos personajes, no solamente que mataban gente, que ya es todo un tema, ¿no? Bueno, además me meto con las cifras todas manoseadas, distorsionadas, con los hechos y sobre todo con la guerra duró 10 años y trato de contar el grueso de esa guerra, que fue lo que se vivió antes del 24 de marzo, que el canalla de Raúl Alfonsín, a la hora de crear la CONADEP y sacar el libro estatal Nunca Más, para contar violaciones a los derechos humanos cometidas, no por los terroristas, sino por los militares a partir del 24 de marzo del 76. Exculpa por completo el desastre que era el país antes de esa fecha, el caos generado por el peronismo. Y hay un mito que me interesa destacar y que me pongo en campaña en el libro en poner de manifiesto, no solamente todo lo que fue la guerra en Tucumán, a la cual le doy mucha importancia porque fue brutal, sino la responsabilidad de Perón, porque la guerrilla más fuerte del mundo en la década del 70 era la Argentina, por la ascendencia que tenía Perón para alentarla, para aplaudirla, para promoverla, y que cuando él corta con la guerrilla, no es por un problema ético, porque él aplaudió los homicidios guerrilleros, como la famosa carta que le mandan los montoneros cuando matan a Aramburu, sino que él se distancia y crea la AAA, y eso lo tengo trabajado en el libro, que los peronistas se hacen los distraídos, se hacen los idiotas, no hablan del tema, le enchufan toda la responsabilidad a López Rega, como si López Rega fuese un personaje extraño, ajeno, que nadie sabe bien de dónde salió, crea la AAA y se distancia cuando matan a Rucci por un problema político, porque ese homicidio no le era funcional a sus intereses. Cuando los homicidios guerrilleros sí eran funcionales a sus intereses, él los aplaudía y después nos deja, a sabiendas de que se moría, a una inútil que no estaba a la altura de las circunstancias en el medio de una guerra civil, que esa es la tesis del libro, que se vivió una guerra civil. Y eso es algo que hablar de guerra hoy es una herejía. El otro día, López Murphy fue entrevistado por Romina Mangel, una periodista del sistema. Cuando él habló, dijo que hubo un conflicto. Solamente por decir que hubo un conflicto, la periodista casi se descompone de la incomodidad. Porque existe pánico en desatender, desmarcarse del libreto oficialmente impuesto, institucionalmente obligado y obligatorio por el Estado. Entonces yo le recomiendo el libro a los que vivieron la época, porque la propaganda va machacando sobre el inconsciente y uno se va olvidando de muchas cosas. Ahora, por ejemplo, la propaganda se ha encargado de reivindicar como un gran hombre, como un prohombre, como un estadista a Raúl Alfonsín, que ha sido un personaje indecoroso, vergonzoso, un fracasado, peligroso, peligrosísimo. Más peligroso que Néstor Kirchner, porque Néstor Kirchner era un ladrón que se recostó sobre un relato porque quería darle sustancia ideológica
a su proyecto político que tenía toda una impronta gangsteril, pero quería darle un relato. Alfonsín era un personaje peligroso porque estaba convencido. Era un eurocomunista y así le fue y así gobernó. Y hoy lo presenta, antes cuando era innombrable porque era piantavotos, con los años, así como reivindican a Cámpora. Fíjense Cámpora. El gobierno militar de la NUCE combate a la guerrilla con la ley en la mano. 800.027 causas se hicieron y se sustanciaron mientras duró la Cámara Federal Penal creada por el gobierno militar, en donde cada guerrillero tenía un abogado defensor, publicidad, tenía todas las garantías. Cámpora echa a los jueces, los deja cesantes. Esos jueces se tienen que exiliar, algunos murieron como el juez Quiroga, deroga toda la legislación que contemplaba delitos de subversión, bueno, hace toda una política de desbaratamiento del aparato defensivo del Estado. Y los que reivindican a Cámpora están en contra de la represión ilegal, pero que hubo represión ilegal porque la ley la derogó Cámpora. Es decir, todo está tan mal contado que a mí me genera indignación. Y para pasarte la palabra, es evidente que a mí la década del 70 me gusta como objeto de estudio, porque si no, no le hubiese dado tanta importancia, porque no solamente fue cuando arranqué, sino que por algo volví, creí que era el momento de volver a hacer un libro, el único y último, no reeditar los otros y que quede para los que quieran conocer una historia antagónica al discurso oficial. Tangencialmente lo comentaste, pero también en el libro está muy bien desmitificado otra perversión de la historia, que es el Perón bueno, el Perón sabio. Parece ser que cuando volvió era bueno, era sabio y era otro. Pues ese Perón nunca existió, pero tanto han machacado también esta historia oficial mentirosa sobre eso, que mucha gente lo cree. Y hasta, a veces yo digo, hasta los que piensan bien piensan mal. O sea, gente de buena fe. Ayer, sin ir más lejos, en La Nación Más, que se supone que es el canal que la mayoría de ustedes deben mirar, estaban pasando el discurso de Alfonsín, porque, claro, al lado de otro este es mejor, pareciera. Entonces empiezan con esas cosas. Bueno, resulta ser que el Perón bueno nunca existió. Perón, como bien lo decís vos, y yo también lo investigué, alentaba a la guerrilla desde afuera con cartas diciéndoles que métanle para adelante, y cuando volvió y dicen, no, pero Perón echó de la plaza. Los echó de la plaza porque no le hacían caso a él, le dijeron, mire, general, nosotros ya tenemos vida propia, le agradecemos los servicios prestados, pero nosotros ya somos grandes. Y Perón se volvió loco con eso, pero no es que los echó porque eran guerrilleros, los echó porque no se encolumnaron detrás de él, esa es la verdad. Entonces el Perón bueno también es parte de nuestra responsabilidad desmitificarlo. En el libro de Nicolás está. ¿Cómo seguimos? Quiero contar que en el contexto de la guerra, yo cuento todo lo que fue la guerrilla, todos los atentados, los más truculentos, los de menor envergadura, los más recordados, los que hubo más muertos, los que hubo operaciones de inteligencia muy bien pergeniadas, pero también me meto con los desaparecidos, fueron una realidad, la creó el peronismo, la continuó el gobierno militar, fueron una realidad, fue una metodología empleada. Yo hago un análisis sobre eso, sobre las cifras, sobre los números, y también sobre el caso sonoro, muy poco conocido, de los menores robados, que ya son chicos hombres. Por ejemplo, les cuento anécdotas. Me metí en la página de las Madres de Plaza de Mayo, porque de las abuelas, donde dicen que hay 500.
Entonces, por ejemplo, dicen que hay 500, pero ahí tienen 130 casos. Cada caso está contado y relatado. Leí los 130 casos. Los casos son desopilantes. Algunos son insólitos. Por ejemplo, hay 11 que son mujeres embarazadas que murieron en tiroteos. O sea, no estamos hablando de robos y recuperaciones de identidades, de un plan sistemático. Digo esto porque yo no creo que tal cosa haya existido. Creo probarla en el libro y sí pudo haber y hubo algunos casos contabilizados de robo que no tienen absolutamente nada que ver con un plan estatal institucionalmente organizado al efecto. O sea, los aspectos... la noche de los lápices, todo aquello que se le endilga como una mancha encrustada en la historieta oficial, yo la analizo, la desmenuzo y tampoco le esquivo a temas muy complicados, como por ejemplo la tortura. Todo eso está tratado en el libro. Yo creo que fue, y lo tomo en el contexto de una guerra civil. De una guerra civil en donde hubo un montón de cosas que pasaron, pero fue una guerra civil que las Fuerzas Armadas no iniciaron, no quisieron, no buscaron, les fue impuesta y afortunadamente la ganaron. Aprovechando la fecha, porque también un poco todo hacer la presentación en esta fecha surge dado el aniversario que se cumplió ayer de Formosa. Yo sé que muchos conocen lo que sucedió el 5 de octubre del 75, pero por ahí muchos jóvenes, especialmente que todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro, no conocen lo que sucedió. ¿Por qué no les contás brevemente a los jóvenes qué es lo que estamos recordando? Bueno, ayer se cumplieron 46 años y también este evento es en el marco de ese aniversario con el tema de Formosa. Bueno, siempre se buscó una fecha para conmemorar a la víctima de la subversión, y porque las víctimas eran todos los días, mataban a gente indiscriminadamente de los guerrilleros. Entonces, yo realmente no sé la causa, pero se instituyó de manera no oficial, por supuesto, el Estado no está detrás de esto. La fecha del 5 de octubre, que fue el único atentado montonero a una unidad militar, porque los muchos atentados que hubo contra unidades militares fueron del ERP. El ERP atacó en Azul, atacó en Córdoba, atacó en Montechingolo. Bueno, los grandes atentados a unidades militares los perpetró el ERP. En la tablada en el 89 era el ERP con otro nombre. Siempre tenían, digamos, la mirada puesta en atacar unidades militares, sobre todo para robarles armamentos. Y si el lugar de ataque era rural, mejor todavía, porque tenían una suerte de obsesión con la guerrilla campesina de tipo guevarista. Pero Montoneros hizo un atentado en octubre del 75 en Formosa, donde creo que murieron, no me acuerdo si 12 o 13 personas entre oficiales y conscriptos. También murieron 12 montoneros que en el combate que cayeron como consecuencia de la defensa valiente que hicieron en el cuartel quienes los defendían. Se eligió esa fecha y bueno, ayer se celebró una misa muy masiva al efecto y bueno, fue un algunos dicen que fue el punto de inflexión que logró la convicción en las Fuerzas Armadas de que había que tomar el poder del Estado, porque en el marco de ese desgobierno no se podía combatir a la guerrilla. Yo no sé si eso fue así, porque en el año 76, durante todo el 76, hasta antes de la intervención militar del 24 de marzo, también el país era una verdadera guerra civil, increyendo inclusive, porque además los montoneros y el ERP ya se estaban fusionando. Bueno, no voy a abundar en detalles, pero lo que se conmemora el 5 de octubre como hecho simbólico es el ataque montonero a una unidad militar en Formosa y
incluso ayer en la misa vinieron parientes de un soldado famoso, Armindo Luna, que murió en el ataque, que vinieron a conmemorar la misa. Fue muy emotivo, estuvo el obispo castrense. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias, Nico. Gracias, María, por acompañarnos. Gracias de vuelta al Círculo Militar. Espero que no pase un año más para volver a vernos. Vamos a seguir haciendo actividades como centro de estudios. Este año, bueno, ahí decía Pri, la semana que viene arrancamos un curso de historia que los invitamos a todos. Se puede hacer online, se puede hacer presencial también. En la página de internet van a encontrar detalles, está papelito por ahí. De vuelta, nosotros como centro de estudios somos un grupo de jóvenes intentando hacer lo que creemos que tenemos que hacer, formarnos a nosotros mismos, formar a nuestros amigos, formar a los jóvenes de nuestra generación para que puedan dar esta batalla cultural en la defensa de los valores que fundaron nuestra patria y que están siendo atacados. Un gran pilar de esa batalla cultural claramente es la defensa de la verdad y este libro, como decía antes, nos ayuda a eso. Así que de vuelta, gracias Nico por haberte venido a Buenos Aires y gracias a todos por estar acá. En esta mesa vamos a correr la cámara. Yo le voy a pedir que hagan una fila ordenada en el medio, no se amontonen todos acá, le va a firmar el libro a todos, pero intentemos medianamente mantener el orden. Los que no lo compraron a este libro y a otros libros de Nico, en la puerta los pueden comprar. Y bueno, nada, ordenados en la firma de libros, así no sé. Arma de Piole, gracias. Si te gustan mis videos, si te gustan mis libros, si te gustan mis conferencias, yo ahora voy a estar abocado en este canal de YouTube a dar una serie de videos todas las semanas durante todo el tiempo. Ello requiere de tiempo, de preparación, además de todas las actividades intelectuales que uno lleva adelante. Si estás de acuerdo con lo que hago, si te sentís identificado y representado, ten en cuenta que estamos dando una batalla cultural contra toda la progresía, contra la agenda globalista. Y muy desigual. Nosotros no disponemos de fondos y ellos disponen de fondos ilimitados. Entonces te invito a que si estás de acuerdo y podés, dame una mano. Tenés Patreon para colaborar con lo que puedas y de esta manera poder facilitar que todo este trabajo y todo este esfuerzo siga siendo posible. ¿Dónde está? ¿Cómo haces para poder colaborar? Bueno, en la descripción del video ahí está el link de Patreon. Con lo que puedas. Todo suma y todo sirve para que este trabajo que vengo realizando dé sus frutos. Un abrazo.